Ok, en la clase de hoy vamos a trabajar límites que involucran el infinito. Y entonces, para esto vamos a ver cómo se comporta un límite cuando la variable que vamos a trabajar tiende al infinito. Entonces, si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 entre x. Bien, aquí ya vemos que la variable que vamos a trabajar tiende a valores cada vez mayores, cada vez más grandes. Y entonces tenemos que ver cómo se comporta este límite cuando precisamente estos valores se acercan al infinito, es decir, a valores cada vez más grandes. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla, nos vamos a poner aquí los valores de x y aquí cómo se va comportando 1 entre x. Bien, quedamos que entonces que x tiende al infinito, es decir, a valores cada vez más grandes. Por ejemplo, 1, 10, 100, 1000, 100,000, perdón, 10,000, 100,000, 1,000,000. Bien, entonces vamos a ir observando qué sucede precisamente cuando los valores de x van creciendo cada vez más. Entonces aquí observamos que efectivamente van aumentando más y más, el valor de x va creciendo cada vez más y esto entendemos que así continúa hasta acercarse mucho al infinito. Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es ir sustituyendo estos valores de x aquí. Entonces el primer valor de x sería 1, aquí sería 1 sobre 1 y pues bueno, esto vale 1. Después el siguiente valor de x es 10. Es 10, lo sustituimos aquí, sería 1 sobre 10, que sería un décimo. Y esto vale 0.1. Después tenemos un centésimo, es decir, 100 lo sustituimos aquí, nos queda un centésimo, sería 0.01. Después tenemos 1000, lo sustituimos aquí, sería un milésimo, sería 0.001. Después sustituimos el 10,000 en la x, sería un 10 milésimo, sería 0.0001. Después con 100,000 sería un 100 milésimo, entonces tenemos 0.00001. Después un millonésimo, que sería agarrar este millón y sustituirlo en esta x aquí, sería un millonésimo, sería 0.00001. Y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos observar es, hace rato comentamos que este valor de x tiende al infinito, lo que significa que estos valores cada vez van aumentando más y más y más y más. Al irlo sustituyendo en esta expresión de límite, lo que podemos observar que entonces que va disminuyendo cada vez más y más y más. Y vamos observando la cantidad de ceros va aumentando, de tal manera que todo esto se aproxima es lo más cercano posible o indefinidamente a cero. Entonces, este límite, cuando x tiende al infinito, va a ser igual a cero. Es decir, que cuando los valores de x se aproximan cada vez más al infinito, es decir, a valores cada vez más grandes, 1 sobre x se aproxima cada vez más hacia el cero. Entonces, este es el principio que vamos a ocupar cuando tenemos límites que involucran este tipo de infinito. Entonces, si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 entre x cuadrada, este límite es parecido al anterior, solamente que este cuadrado aquí abajo hace que se acerque a cero más rápido que el anterior, pero de todas maneras esto sigue aproximándose indefinidamente a cero.
Lo mismo con si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x cúbica, también nos da 0. Si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 entre x a la 4, también nos va a dar 0. Y así sucesivamente hasta, de manera general, si yo tengo el límite cuando x tiende al infinito de x a la n, es decir, para cualquier exponente, perdón, dejen corrijo aquí, de 1 entre x a la n, para cualquier exponente, esto va a seguir siendo o se va a seguir aproximando indefinidamente a 0. Entonces, ¿qué pasa si escribimos así? El límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, de x entre x cuadrada. Cuando tenemos esta expresión de esta manera, pues esto lo podemos factorizar de la siguiente forma. Queda el límite cuando x tiende al infinito, y entonces tenemos x se factoriza con una de las x de abajo, que es x cuadrada. Entonces nos quedaría 1 sobre x. Entonces lo marcamos aquí. Esta x se factoriza con una de las x de abajo, y entonces me sobra 1 sobre x. Y entonces este límite me queda como el primero que acabamos de ver, y esto sigue aproximándose a 0. Si yo tengo el límite cuando x tiende al infinito de x cúbica sobre x quinta, por ejemplo, hacemos lo mismo, factorizamos las x, entonces queda el límite cuando x tiende al infinito. Entonces, aquí tengo x cúbica y abajo x quinta, entonces 3 de las x de arriba las factorizo con 3 de las x de abajo, y abajo me van a sobrar 2. Entonces me queda 1 sobre x cuadrada. Entonces, a ver, esta parte la repito. Recuerden, 3 de las x de arriba se factorizan con 3 de las x de abajo, y abajo me sobran 2, entonces sería x cuadrada. Y entonces este límite me queda igual a los anteriores que vimos, y esto sigue siendo igual a 0, es decir, que se aproxima indefinidamente a 0. Y entonces todos estos límites se aproximan a 0, siempre van a valer 0. Entonces, de manera directa, ya que entendemos esta parte, si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de x a la 7 entre x a la 10, por ejemplo, si factorizamos nos va a quedar una expresión parecida a las anteriores. Entonces sabemos definitivamente que esto vale 0, ¿sale? Ubicando que entonces cuando el límite tiende al infinito de un cociente en donde el exponente de arriba es menor que el de abajo, siempre va a valer 0. Entonces, podemos ir ya resolviendo algunos otros límites de manera general, ya con esto que acabamos de ver, este principio de este tipo de límites. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende al infinito de 2 menos 1 entre x, entonces muy sencillo. Bueno, este 2 no depende de esta x, no tiene variable. Entonces, como este 2 no depende de esta x, sigue manteniéndose igual, 2. Menos, y el límite de este 1 entre x sabemos que vale 0. Que vale 0 cuando x tiende al infinito. Entonces aquí menos 0, y este límite valdría 2. Bien, si tengo el límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, de 5x menos 7 entre 4x más 3. Bien, la manera en que vamos a resolver este límite es de lo siguiente. Bien, para poder resolver ya límites así de este tipo, lo que vamos a considerar es dividir cada término del numerador y del denominador entre la variable de mayor exponente. Entre la variable de mayor exponente. En este caso, la variable de mayor exponente, pues ambas son x, pues ambas tienen el mismo exponente, entonces no hay problema. Cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre x.
Entonces, sería el límite cuando x tiende al infinito de 5x entre x menos 7 entre x menos 7 entre x entre 4x entre x más 3 entre x. Ok, y ahora para resolver este límite, bien, aquí podemos observar que podemos factorizar esta x y esta x. Entonces, x entre x se factoriza y nos queda 5. Entonces, nos queda 5 menos, bien, este límite, esto para resolver esta parte del límite 7 entre x, es como si tuviéramos 1 sobre x. Y 1 sobre x ya vimos que da 0. Entonces, esto nos da 0. Entonces, menos 0 entre. De igual manera aquí, observamos que tenemos x arriba y x abajo, las podemos factorizar. Entonces, x entre x se factoriza y nos queda solamente 4. Entonces, abajo nos queda 4 más, y este límite es como el de arriba, es decir, es de la forma 1 sobre x. Entonces, esto vale 0. Entonces, más 0. Y entonces el límite nos queda 5 cuartos. Es el valor de ese límite cuando x tiende al infinito. Bien, vamos a ver un ejemplo más. El límite cuando x tiende al infinito de 6x cúbica más 3x cuadrada menos 8 entre 7x cuarta más 16x cuadrada más 2. Ok, entonces de acuerdo a lo que acabamos de comentar, para resolver ya este límite, tenemos que agarrar cada uno de estos términos, tanto del numerador como del denominador, y dividirlo por la variable de mayor exponente. En este caso, la variable de mayor exponente sería x a la cuarta. Entonces, cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre x cuarta. Entonces, nos va a quedar el límite cuando x tiende al infinito y sería 6x cúbica entre x cuarta más 3x cuadrada entre x cuarta menos 8 entre x cuarta. Todo esto entre 7x cuarta entre x cuarta más 16x cuadrada entre x cuarta más 2 entre x cuarta. Entonces vamos a ir resolviendo. Aquí observamos que este queda de la forma como vimos en los anteriores, que el exponente de arriba es menor que el de abajo, entonces todo esto nos da 0. Igual aquí nos da 0, igual de esta manera nos da 0. En este caso, bueno, lo escribimos así, entonces nos va a quedar 0 más 0 menos 0, entre, ahora abajo. Observamos que aquí las dos son iguales, entonces las factorizamos. Nos queda x cuarta y x cuarta lo factorizamos y nos queda simplemente 7. Entonces no, abajo nos queda 7 más, ahora los otros dos es igual que los de arriba. El exponente de arriba es menor que el de abajo. Bueno, y en este caso, de esta forma ya lo habíamos visto, también da 0. Entonces, este límite nos da 0 y esta parte del límite también nos da 0. Entonces sería más 0 más 0. Entonces nos quedaría 0 entre 7 y 0 entre 7 da 0. Entonces el límite vale 0.
Y bien, vamos a analizar el último caso de este tipo de límites. El límite cuando x tiende al infinito de 4x cúbica, 4x cúbica más 5 entre 6x cuadrada menos 7x. Entonces recuerda, hacemos lo mismo, todo lo dividimos por la variable de mayor exponente. En este caso la variable mayor es x cúbica, entonces cada término lo vamos a dividir por x cúbica. Entonces quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 4x cúbica entre x cúbica más 5 entre x cúbica entre 6x cuadrada entre x cúbica menos 7x entre x cúbica. Bien, en este caso aplicamos lo mismo. Este x cúbica entre x cúbica, eso se factoriza porque da 1. Entonces factorizamos y nos queda solamente 4. Nos queda 4. Más, esto ya vimos que nos da 0. Entonces más 0 entre, esto también ya vimos que cuando la variable de arriba es menor que la de abajo, este límite, esta parte del límite nos da 0, 0 menos, y este igual. Vemos que la variable de arriba es menor que la de abajo, entonces esta parte del límite también nos da 0. Y entonces nos queda 4 sobre 0. Y en este caso del límite, cuando tenemos 4 sobre 0, es una indeterminación. Es diferente a lo que nos dio aquí. Cuando arriba tenemos 0, 0 entre cualquier número nos da 0, pero aquí es al revés, tenemos un número entre 0. Entonces, esto es una indeterminación, por lo tanto, el límite vale infinito. Es decir, que el límite va creciendo cada vez más hasta valores que se acercan al infinito. Bien, entonces, esta es la manera en que se resuelven los límites que involucran infinito.